Muy buenas noches a todos. ¿Me confirman, por favor, si me están escuchando? ¿Están escuchando? Buenas Hola. noches. Sí. Bien, muy bien. Pues sean todos Buenas bienvenidos a esta. noches, Buenas noches, buenas noches, buenas noches. ¿cómo están Bienven- todos? muy bien, gracias. Bienvenidos todos a esta reunión, a esta sesión, este espacio para compartir con ustedes un regalo de la vida y un regalo que la vida me ha hecho y que quiero hoy de alguna manera, pues sí, compartir con las personas que se vayan uniendo aquí. Ay, Va, muchísimas gracias por tenernos en cuenta. tan linda. Vamos a esperar unos minutos que se vayan uniendo las personas y en unos minutos ya comenzamos, pero voy a poner Claro en que pausa la sí. grabación para no. Bien, buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Espero que estén muy bien. Vamos a comenzar esta reunión. Eh, y primero que todo, pues gracias a todos por haber aceptado la invitación. Espero que me estén escuchando sin problemas. Voy a acompañar la reunión con un PowerPoint, porque pues pienso que lo hace más, no sé, profesional, no sé, lo hace más algo. Pero entonces primero quiero estar seguro de que esto está funcionando como yo quiero que funcione, porque esto a veces me queda grande. Compartir pantalla. Muy bien, muy bien. Entonces, buenas noches a todos nuevamente. Mi nombre es César Martínez, para los que no me conocen. De nuevo, gracias por estar aquí, por acompañarme y por acompañarnos. Espero que este tiempo que vamos a estar aquí juntos, unidos, pues les deje valor, les deje alguna lección y pues que se permitan hacer un paralelo de lo que voy a compartir con ustedes de alguna manera con la vida de cada uno, con la vida de cada uno. Primero les quiero hablar un poco sobre el Camino de Santiago. No estoy seguro que todo el mundo sepa de qué es o de qué se trata. Y por lo tanto he hecho como un pequeño resumen de lo que, para mí es o pienso que puede ser. Es el nombre que se le dan a unas rutas de peregrinación cristiana. Eh, Desde la época medieval se usa para caminar hacia la tumba del apóstol Santiago, que está ubicada en la Catedral de Santiago de Compostela, en Galicia, España. Tiene otros nombres, como la Ruta Jacobea o Camino de las Estrellas. Y todo tiene que ver con la historia digamos, de las aventuras del apóstol Santiago y de cómo su cuerpo, a pesar de que fue, digamos, martirizado y muerto en Oriente, ¿no? En Tierras Santas, su cuerpo lo trajeron sus discípulos a España. Y dicen que lo trajeron a España porque él, cuando salieron a evangelizar los apóstoles, pues él se vino a lo que era España, o a lo que hoy es España, que era parte del Imperio Romano. Entonces, el cuerpo fue traído, recién él fue martirizado y muerto, pero hasta el 820 de nuestra era fue descubierta la supuesta tumba. Eh, y entonces cuando la descubrieron, se fueron construyendo templos encima, alrededor del cuerpo o de la supuesta tumba o de su tumba, y se convirtió en un lugar de peregrinación. Santiago era uno de los 12 apóstoles y por lo tanto, digamos, tiene alguna incidencia en la historia. Inicialmente, todas estas peregrinaciones, diría que hasta mitad del siglo pasado, hasta 1950, tenían propósitos de reconciliación. Es decir, la gente iba a Santiago de Compostela y caminaba
los caminos de Santiago o las rutas de Santiago para expiar sus pecados, para pedir perdón por sus pecados. Y por supuesto, aún hoy hay gente que hace eso, ¿no? Que lo hace con ese propósito y con ese fin. Pero desde más o menos mitad del 1950, 1960, empezaron a aparecer otras razones para hacerlo, deportivas, de unión familiar, eh, y pues digamos que hoy es un espacio de reflexión o es un espacio de descubrimiento personal y, y para eso se usa hoy en día, ¿no? Desde la persona que lo hace con ese fin de reconciliación o de perdón de sus pecados, hasta las personas que lo hacen simplemente por deporte. Eh, es una ruta muy concurrida. Dicen que en el 2022 440.000 personas hicieron la peregrinación en alguna de sus rutas, ¿no? Hay puntos de inicio en Portugal, en Francia, España e incluso hay unas rutas marítimas. El mínimo recorrido para que te den la Compostela, para ser reconocido como peregrino, son 100 kilómetros a pie, o 200 kilómetros en bicicleta o a caballo, y 90 millas náuticas, más ir a pie desde el puerto hasta Santiago de Compostela, hasta la plaza de la Catedral de Santiago, y entrar a la catedral y abrazar una estatua que hay del apóstol en la catedral. Las rutas más reconocidas ahora mismo son el camino francés, el camino inglés, el camino de Fisterra y Muxia, el camino inglés, el camino del norte, el primitivo, el del invierno, la ruta del mar de Arousa y el río Ulla y el camino portugués, que se ha dividido ahora también en el camino portugués de la costa. Y quiero poner esta foto que ven aquí, esta concha, porque ese es el signo de los peregrinos del Camino de Santiago. Es una concha, la llaman vieira, y tiene el signo de Santiago, que es una espada en forma de cruz, una espada en forma de cruz. Santiago vivió en la época o estuvo en una época donde había mucha guerra y pues pues había guerras y por lo tanto se usaban las espadas. Y entonces esta concha es el símbolo de los caminantes. La concha en particular que ustedes ven es la concha mía, y fue un regalo de la dueña del primer hotel donde nos quedamos después de la primera porción de nuestro viaje. Fue hecho a mano por la mamá de la dueña del hotel y nos dio uno a mi esposa y uno a mí. Pero todos los peregrinos o la tienen colgada en el cuello o la tienen colgada en sus mochilas, en sus morrales. Y eso es lo que identifica al peregrino. En este mapa, pues les quiero mostrar un poco cómo las rutas, ¿no? El camino inglés viene desde Inglaterra, el camino de Fisterra y Muxia arranca en Fisterra y en Muxia. El camino portugués viene un camino desde por aquí y otro por acá, perdón, por camino portugués interior, que era por el interior, y ahora han hecho uno por la costa, que se une aquí con este. Está el camino del norte, camino primitivo, que fue el que yo hice, el camino francés, que viene desde Francia, el camino de invierno y el camino del Viaje de la Plata. Esta es solamente la parte España, sí, la parte dentro de España, porque todos estos caminos, el inglés viene más allá, el del norte viene de más allá, el primitivo arranca un poco más allá, o sea, por fuera de las fronteras de España. Pero básicamente es para que se den cuenta que hay muchos caminos, ¿no? Hay muchos caminos para llegar a Santiago de Compostela, que es en este lugar. Bien, mi esposa y yo hicimos el camino y hicimos 104 kilómetros desde Lugo, 104 kilómetros en 6 días, perdón, en 5 días. De manera que lo que quiero compartir con ustedes son unas conclusiones que sacamos a raíz de nuestras aventuras. Conclusiones que pienso que aplican a la vida, porque creo que el camino en realidad para nosotros se convirtió en una extraordinaria lección de vida.
Y lo que quiero hacer esta noche, pues, es compartir con ustedes esas lecciones y luego, pues, que conversemos un poco, si tenemos tiempo, de lo que estén escuchando, de las preguntas que puedan tener. De, en realidad, nosotros lo que íbamos haciendo a lo largo del recorrido era escribiendo, íbamos escribiendo en una libreta que llevaba mi esposa las lecciones. Ella fue la que empezó la tarea y hoy tenemos unas 40 o 45 puntos de cosas que descubrimos. Es decir, diría que tenemos 45 lecciones, pero, pero para efectos del tiempo, pues quiero presentarles las 15 que para mí son más relevantes y son más importantes. Eh, la primera lección es que el camino empieza cuando compras el pasaje. Antes es solamente una exhalación. Yo creo que estaba pensando en hacer el camino desde que tengo por ahí 35 años y lo hice ahora que tengo 60. Y fue muy interesante porque cuando empecé a colgar las fotos de ya estábamos en el camino, eh, por lo menos 15 o 20 personas en las redes sociales pusieron, ay, sí, yo quiero hacer el camino y lo tengo planeado y está en mis planes y no sé qué. Y mensajes directos por WhatsApp recibí por lo menos 20 o 30 mensajes de personas que me decían, qué bueno, yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer. Incluso recibí como 6 o 7 mensajes de amigos míos que, que me dijeron, sí, yo lo quería hacer, pero ya estoy muy viejo, ya se me pasó el tiempo, incluso amigos más jóvenes que yo, ¿no? Que decían, no, yo ya no, yo ya, mis rodillas ya no me dan, pero yo siempre lo quise hacer. En fin, es como impresionante para mí en esos primeros días ver cómo muchas personas dicen que lo quieren hacer, hablan de pues sí, del deseo de hacerlo y se me parece tanto a tantos sueños y a tantas metas y a tantos deseos que a veces tenemos que realmente no empiezan hasta que invertimos el dinero, diría yo, ¿no? El dinero es uno de los elementos donde el ser humano, que más compromete al ser humano. Entonces, por eso nuestra primera lección fue que el camino empieza cuando compras el pasaje. Porque una vez que compramos el pasaje, una vez que tenemos ese vuelo, pues empezó realmente ¿no? El averiguar, el sentarse, el hacer las rutas, el averiguar la maleta y bueno, y todos los detalles de lo que conllevaba este paseo, este viaje. De modo que esa fue nuestra primera lección. El camino empieza cuando compras el pasaje. Antes es solamente una exhalación. La segunda lección es que el camino te escoge a ti. Vieron, por eso les quería mostrar todas las opciones que había de caminos, ¿no? Nosotros en realidad escogimos uno muy por lo que leímos por ahí, por encima de las cosas, ¿no? Leímos algunas cosas y decidimos el camino primitivo. Y luego ese camino resultó perfecto para nosotros. Y a lo largo de la charla les voy a explicar por qué resultó perfecto para nosotros. Por supuesto, cuando vamos caminando y algunos peregrinos nos cuentan de otros caminos, eh, pues nuestro pensamiento es, ah, no, ese otro camino hubiera sido mejor. Pero una vez que culminas, te das cuenta que tu camino fue perfecto. Nosotros escogimos el camino primitivo. El camino primitivo sale de Oviedo, en España, pero salimos de Lugo, que es un poco más cerca. Oviedo queda como, creo que como a 600 kilómetros. Eh, y resulta que es un camino muy poco transitado. No es, no es el camino de moda. El camino de moda es el camino francés. Ese es el camino que más peregrinos tiene. Y el camino primitivo tiene unas 6 secciones, o sea, 6 etapas antes de unirse al camino francés. Es decir, que las últimas 2 etapas o 3 etapas del camino primitivo va sobre la línea del camino francés. Pero esas primeras 2 etapas son muy solitarias. Nosotros teníamos la idea y en las fotos se ven los peregrinos caminando y pensábamos, no, pues esto va a ser muy divertido, va a haber mucha gente, va a haber muchos lugares donde parar, etcétera, etcétera. Y cuando salimos, resulta que el camino primitivo es muy poco transitado.
Y lo que nos encontramos fue con un espacio de soledad, un espacio de pocos lugares donde descansar, donde tomar agua, donde no había cafés, no había restaurantes y muy pocos peregrinos. No era un lugar, no es un camino muy transitado. Y por supuesto, cuando eventualmente nos reuníamos o nos encontrábamos con algún peregrino, todos nos hablaban, no, en Mélide, que es donde el camino se une al otro, pues ahí se pone bueno el camino. Ahí es donde, porque ahí ya vienen por el camino francés, donde vienen todos los caminantes. Y entonces, pues nuestro diálogo era siempre como, hubiéramos hecho el francés, hubiéramos hecho el francés. La realidad fue que una vez que entramos al camino de Mélida, es decir, llegamos a Mélida y continuamos, el viaje cambió dramáticamente, ya no hubo tanto espacio de reflexión, muchos peregrinos, efectivamente en el camino hay muchos peregrinos, y lo otro es que ese esfuerzo que nos costó ese camino primitivo al principio, pues no fue tan necesario en este otro camino, porque había muchos lugares donde descansar, había muchas opciones de descanso, voy a decir. El camino se puso más fácil y, y, y no por más fácil, fue más rico en aprendizajes, ¿no? Entonces agradecemos hoy el haber escogido el camino primitivo y agradecemos esas dos etapas tan duras que tuvimos, porque fue ahí donde hubo el mayor aprendizaje. Dicen los peregrinos y algunas personas que nos encontramos en el camino que habitan, ¿no? Templos y iglesias en el camino, que el camino nos escoge. Eh, el camino te escoge. Así que confía que el camino que escojas va a ser el perfecto para ti. Y creo que eso se lleva también a la vida. A veces estamos más pendientes del camino de los demás y no estamos viendo la riqueza de nuestro propio transitar por esta vida y por esta existencia. La tercera lección fue no dejar que otros te digan cómo es tu camino. En realidad, tu única lección es gozarlo o sufrirlo. Mm, a lo largo del camino, pues habrá gente que te diga, este es el mejor camino, o este es el peor camino, o hay otro camino mejor, o hay otro camino peor. Y en realidad la mayoría de la gente está buscando, construye una conversación de que hay otro camino mejor, ¿no? Cuando estás en el camino francés, entonces dicen que el camino portugués es mejor, que es más bonito, que hay costa, que hay playa, y todo el mundo está de alguna manera buscando que se desvalorizar de cierta manera el camino que estamos transitando. Y lo que aprendimos los dos al encontrarnos con esta situación, y creo que de nuevo aplicable a la vida, es que tenemos dos opciones: o nos gozamos la vida o la sufrimos. Todo el mundo, todas las personas que nos rodean siempre estarán buscando, la mayoría del tiempo estarán buscando razones por la cual eh, tendré, deberíamos, podríamos sufrirlo. Y nuestra responsabilidad o nuestra elección es gozarlo, ¿no? La perspectiva que elijamos va a definir la calidad del viaje que tengamos. Nosotros elegimos gozarlo. Eso no significa que en algunos momentos no lo hayamos sufrido, pero sin embargo, la lección que nos llevamos al final es que, con lo que nos quedamos fue con los momentos que lo gozamos y por supuesto con las lecciones que pudimos adquirir en esos momentos en donde lo sufrimos. Bien, la cuarta lección, y es: el camino es más bonito si vas en buena compañía. El camino es más bonito si vas en buena compañía. Elige con los ojos bien abiertos con quién caminas. Esta para nosotros fue trascendental durante todo nuestro transitar. Eh, Estábamos los dos en muy buena compañía. Y vimos a lo largo del camino personas que no estaban en tan buena compañía y se nota la energía, se nota la energía de la gente cuando está discutiendo, cuando están peleando, cuando no se están apoyando. Y entonces, por supuesto, esta extraordinaria lección de elegir con ojos bien abiertos con quién caminas. Porque definitivamente
esa persona con quien estás caminando va a aportar la calidad de la experiencia en ese caminar. La quinta lección, la música hace que el camino sea más suave y divertido. Una de las cosas que más hicimos durante el camino fue, en los momentos más difíciles, fue cantar, ¿no? Y cantamos canciones que no sabíamos, y cantamos canciones que nos inventamos, y cantamos canciones de la niñez, y cantamos canciones que la gente a veces pienso que pensarían, este viejito se enloqueció cantando canciones de campamento de cuando yo era un niño. Pero la música hizo que el camino fuera muy suave y muy divertido. Adicionalmente a eso, creo que hubo un regalo muy especial y fue que dos o tres oportunidades, cuando pasábamos un peregrino o un grupo de peregrinos, ellos también estaban cantando. Y la magia para mí fue que en dos ocasiones estaban cantando canciones que eran canciones que mi mamá cantaba. Y para mí fue como, mi mamá va también aquí conmigo, ¿no? Que fue un extraordinario regalo del camino. Así que la música siempre hará que el camino sea más suave y mucho más divertido. La sexta lección tiene que ver con el clima. El paseo bajo la lluvia también es un paseo. Hubo momentos en donde llovió, en donde el clima no fue el más sano o el más benigno, voy a decir. Y de nuevo, pareciera que eran los momentos en donde había que sufrir y resulta que eso no es necesariamente cierto, ¿no? Se nos olvida a veces agradecer simplemente el hecho de estar caminando y apreciábamos el no estar heridos, el no habernos torcido un tobillo. Por las subidas y las pendientes de las bajadas, las personas se lastiman mucho las rodillas. eh, y lo que hicimos fue divertirnos, ¿no? A pesar de la lluvia y por supuesto, y aquí agregaría que a veces el sol también era un enemigo, ¿no? Largos tramos de kilómetros sin sombra, bajo el sol, a pesar del bloqueador, a pesar de la cachucha y a pesar del agua, pues no hacían fácil el caminar. Pero cuando recordábamos que estábamos de paseo, que estábamos divirtiéndonos, entonces todos esos elementos exteriores pasaban a un segundo plano y, y volvíamos a divertirnos. Así que la lección que sacamos de ahí es que un paseo bajo la lluvia también es un paseo para la vida, ¿no? A veces días de lluvia los llamamos en algunos lugares, ¿no? A veces en esos días de lluvia se nos olvida que hay días de sol y a veces el día de sol también se nos olvida que hay que estar listos para días de lluvia. Esa fue entonces la sexta lección. La séptima tiene que ver con la carga. No tienes que cargar toda tu carga. Un poco de apoyo siempre estará disponible para hacer más liviano tu camino. Y aquí sí, aquí esto de la carga con estos morrales, esto fue para nosotros una de las más grandes lecciones. Eh, Nos cuesta a los humanos pedir apoyo y nos cuesta eh, aligerar la carga. Eh, pensamos que tenemos que cargarla toda y pensamos que pedir apoyo es signo de debilidad. No tienes que cargarla. Eh, siempre habrá apoyo para llevarla. Y cuando conseguimos ese apoyo, entonces el camino se hace más liviano. La octava lección es que si piensas o te dicen que no hay suficiente mérito por llegar a donde te encuentras, siempre recuerda que tú te has ganado llegar a ese lugar, el que sea. No por sufrir más vas a tener más mérito. Nos encontramos en muchos momentos en donde nos sentíamos mal porque no llegábamos a la meta, porque nuestra planeación no funcionaba, porque algo pasaba y no estábamos donde se supone que teníamos que estar, ¿no? En nuestra investigación, por ejemplo, eh, habíamos investigado que la primera sección tenía, a los 18 kilómetros aparecía el primer pueblo, el pueblo donde íbamos a dormir. Y cuando llegamos al kilómetro 18 estábamos en la mitad de ninguna parte. Inmediatamente nuestra mente nos frustramos porque no estábamos donde teníamos que estar
y dejamos, durante un buen rato, dejamos de apreciar el hecho de que habíamos llegado al kilómetro 18. Estábamos más preocupados porque no había nada a nuestro alrededor que apreciar que estábamos en el kilómetro 18. Y entonces, pues sí, ese día hubo que caminar 6 kilómetros más para encontrar el hotel, 2 kilómetros más para encontrar dónde comer y 4 kilómetros más para llegar, para encontrar dónde dormir. Eh, y entonces toda esta planeación o esta conversación de que tendríamos que haber estado en tal lugar o en X lugar hizo que nos frustráramos por no estar donde teníamos que estar. Y nuestra lección fue esa, ¿no? ¿Cuántas veces nos agarramos a palo porque no estamos, ¿no? Nos laceramos porque no estamos donde deberíamos estar o nuestro contexto nos juzga porque no estamos donde deberíamos estar? Y resulta que se nos olvida que estamos donde estamos y que hemos caminado eh, y llegado con esfuerzo a donde sea que estemos. Eh, no por sufrir más o por sufrir menos va a tener más o menos mérito el lugar en donde estés. Esa fue nuestra octava lección. Novena lección, muchas veces nos pasaba personas que veía que no llevaban carga o que no llevaban morrales tan grandes y pensábamos, pues, hombre, no llevan tanta carga y la mía es más grande, ¿no? No es cierto. Eh, Después encontramos que esas personas llevaban a veces cargas más pesadas, solo que las llevaban de manera distinta, diferente a nosotros. Eh, Hay personas que están haciendo el camino, y esto tiene mucho que ver con el primer punto de no empiezas el camino hasta que lo caminas. Nos encontramos tantas personas, pero tantas personas haciendo el camino en memoria de seres humanos que amaban, que nunca lo hicieron. Eh, y creo que a pesar de que llevaban morrales y mochilas más pequeñas que nosotros, llevaban la foto de su ser amado en su pecho y esa carga tal vez es más grande que la nuestra, ¿no? Ahí vimos eso. Incluso en 3 o 4 lugares del camino primitivo encontramos eh, sitios en donde, o anuncios de personas que habían muerto en el camino, ¿no? Eh, Gente que no alcanzó a llegar a Santiago de Compostela, arrancó, pero no alcanzó a llegar. Y entonces su familia, alguien de sus vidas, pues caminó el camino y en el lugar donde fallecieron hacen un pequeño recordatorio, un pequeño altar, a veces muy sofisticado, a veces simplemente una foto pegada o plastificada y pegada en un árbol diciendo, aquí murió mi esposo, aquí murió mi padre, no terminó el camino y yo lo estoy terminando por él. De manera que a veces las cargas que pensamos que son más grandes no lo son. Esa es la parte seria. La parte anecdótica es que después de la segunda jornada nos enteramos que hay un servicio que lleva las mochilas de hotel a hotel. Es decir, que tú por la mañana puedes entregar tu mochila en el lobby de tu hotel y decirles, ok, me la entregan en tal hotel en otra ciudad y entonces no tienes que cargar toda la mochila. Eso no lo supimos sino hasta la tercera jornada. Eh, de manera que nuestra investigación no quedó muy bien hecha, pero insisto, esas 2 primeras jornadas con la mochila fueron un gran aprendizaje. Entonces, muchas personas que veíamos con un morral liviano, ¿no? Con un morral pequeño, y que pensábamos, no, pero esta gente está viviendo con la muda y otra muda. No, resulta que es que tienen una maleta de 23 kilos que alguien les estaba llevando de ciudad a ciudad. Así que sí eran físicamente cargas, mochilas o maletas más grandes que las nuestras, solo que la estaban llevando de una manera distinta. Eh, sí, la gente, todo el mundo está llevando una carga. El hecho de que no lo veamos no significa que nuestra carga sea más grande que la de ellos. Esta fue una bonita y poderosa lección para nosotros. La décima lección. En el camino nunca vas de último ni vas de primero. El camino no es una carrera, a ver quién llega primero. Yo la había aprendido en los últimos 2 años que llevaba pues preparándome para este camino, haciendo running y era una competencia conmigo mismo en el running, ¿no? Pero en el camino esto fue tan claro
Nunca vas de última, nunca vas de primera, cada quien va a su ritmo y ocupa su lugar perfecto. Había días que nos pasaba gente que iba muy rápido y luego los pasábamos porque estaban comiendo y luego nos volvían a pasar. Había personas había personas muy mayores que los pasábamos y luego, pues me imagino que mientras estábamos comiendo nosotros nos pasaban, porque luego los volvíamos a pasar y luego los veíamos en el pueblo donde estábamos cenando y, y, y al final los veíamos, los vimos también en Santiago de Compostela, es decir, que todo el mundo va a su velocidad y todo el mundo va a su ritmo. Creo que la sociedad nos mantiene en estas carreras y en estas competencias, pero en realidad en el camino de la vida eh, cada cual va a su ritmo y ocupa su lugar perfecto. Esta es poderosa y mágica lección. La lección número 11: confía en las señales. Muchas veces teníamos la certeza de saber la ruta o muchas veces pensábamos que estábamos totalmente perdidos. En Google Maps no está el Camino de Santiago, ¿no? Google Maps te marca la carretera, te marca las trochas, unas trochas que no sé cuáles son. Así que no podíamos dejarnos guiar por la tecnología, sino por las señales. Las señales del Camino de Santiago son esta concha y la flecha amarilla, ¿no? El camino siempre se aclara si observas las señales. Cuando no estás pendiente de las señales, cuando estás pendiente del celular, cuando estás pensando en otras cosas y con tu mirada perdida en otras cosas, te pierdes la señal. A veces la señal estaba pintada en el suelo, a veces estaba en un poste, a veces era un azulejo en la pared de una casa, pero siempre, siempre había una señal. Eh, entonces creo que una de las lecciones y uno de los entrenamientos para mí más interesantes de esta experiencia fue estar pendiente de las señales, fue confía en las señales, no confíes en ti, confía en las señales, no confíes en la tecnología, confía en las señales. El camino siempre se aclara si observas las señales. Doceava lección. Cada vez que pienses o sientas que has llegado a tu límite, toma aire y vas a ver que eres capaz de ir más allá. Sobre todo, sobre todo en las subidas con sol, ¿no? O sea, cuando el camino se ponía más difícil, largos tramos de subida, ¿no? Elevaciones largas, bajo el sol, sin sombra, en donde tú literalmente pensabas, me voy a morir, no puedo más. Lo único que había que hacer era parar, tomar aire, tomar un poco de agua y seguir caminando. Se muere el que no camina, se muere el que no avanza. Hay que seguir caminando, seguir caminando. Tarde o temprano vas a llegar a algún lugar. Pero, pero esta para mí fue también muy importante, porque mi mente muchas veces me decía, no puedo más, la mente de mi esposa muchas veces le decía, no puedo más, y nos apoyábamos, a veces ella a mí, a veces yo a ella, y siempre pudimos más, siempre pudimos dar ese kilómetro adicional, esos 2 kilómetros adicionales. El primer día, como les comentaba, nuestra mente pensó que al kilómetro 18 íbamos a llegar, llegamos al kilómetro 18 a mitad de la nada. Luego caminamos 2 kilómetros más sin saber a dónde íbamos, solamente siguiendo el camino y encontramos una cafetería donde pudimos comer algo después de casi 6 horas de estar caminando. Habíamos sacado poca comida pensando que en el kilómetro 18 íbamos a poder descansar y comer. En el kilómetro 20 finalmente encontramos dónde comer y conseguimos dónde dormir en el kilómetro 24, es decir que había que todavía caminar 4 kilómetros más. De modo que, y fuimos capaces, llegamos, ¿no? Llegamos. De manera que cada vez que tu mente te dice o que te sientes que no puedes ir más allá, simplemente es detenerte unos minutos, tomar aire y seguir caminando. La lección número 13: apoya a otros a levantar su carga, puede ser lo que requieres para equilibrarte y aliviar tu dolor. Y si notan en esa foto, estoy yo con dos morrales. Eh, en algún momento del camino vi muy mal a mi esposa y le dije, yo te apoyo con tu morral. Yo venía unos
10 kilómetros con un tremendo dolor de espalda llevando mi morral, tremendo dolor de espalda llevando mi morral. Y digamos que mi pensamiento de apoyarla fue primero porque realmente la vi muy mal, como se dan cuenta hay mucho sol. Esta foto fue después de más o menos unos 2 kilómetros de caminar bajo el sol y unos metros adelante finalmente el camino entró en un lugar de sombra y pudimos descansar. Nos sentamos literalmente a dormir en la mitad de ninguna parte a dormir. Pero lo cierto es que cuando tomé el morral de ella, algo se equilibró en mi espalda, como que la carga del morral hacia atrás y la carga del morral hacia adelante algo hizo y el dolor desapareció. Es decir, que ese llevar esa carga de ella me alivió mi dolor. Y, y entonces al final de la noche, al final del día, cuando llegamos al hotel y estábamos descansando, pues le comenté a Cris esto y me dice, esta lección, ¿no? Cuando apoyas a otros a levantar su carga, eh, eso es lo que ¿no? El agregar esa otra carga adicional que parecería que es como echarte encima cargas que no son tuyas, de pronto puede ser lo que requieres para equilibrarte y aliviar tu propio dolor. Fue una metáfora extraordinaria para mí de la vida. La lección número 14: no hay un solo camino, hay miles de caminos y todos pueden ser satisfactorios, acercarte y llevarte a tu meta, o acercarte o llevarte a tu meta. Y ahí la lección fue déjate sorprender. Realmente, eh, todos los días tienes mil razones para abandonar, tienes mil razones hay momentos donde pasas por lugares donde hay señalización y el pueblo donde vas está en carro a 2 kilómetros, ¿no? Por la carretera. Y por el camino está a 6 kilómetros, por las trochas, por el camino. Y entonces tu mente te dice, no, pues vete por aquí, vete por la fácil, vete por la corta. Pero luego en ese camino hay un peregrino, hay un lugar donde paras y alguien tiene una historia, alguien tiene un cuento, alguien tiene un regalo. Eh, y finalmente llegas a donde ibas. Entonces, no hay un solo camino, ¿no? Siempre habrá miles de caminos. Eh, Como decía al principio, depende de ti gozártelo, sufrírtelo, pero los caminos siempre o te van a acercar o te van a llevar a tu meta. La medida que estemos abiertos a dejarnos sorprender, eh, eso va a ocurrir. Y la lección número 15: así no veas el próximo pueblo, sigue caminando. El camino eventualmente te llegará a algún sitio. Muchas veces estás caminando y no ves, o no ves para dónde vas, no ves para dónde vas. Y piensas, pucha, estoy perdido, piensas, este camino está mal señalizado, piensas, no soy capaz, piensas, no puedo más. Pero si sigues caminando, el camino eventualmente te va a llevar a algún lugar. Este camino, después de 104 kilómetros, pues nos llevó a Santiago de Compostela y pudimos pues tomarnos la foto en la plaza y tomarnos la foto con el apóstol y abrazarlo y tener nuestra Compostela, que está aquí la, el pasaporte que te dan, que certifica que has caminado los kilómetros para que te den tu, tu, tu Compostela. Pero esta experiencia realmente es una tremenda lección de vida. Como les dije, al hacer la evaluación, pues había muchas más de 15 lecciones y por lo tanto a pesar de que dije que era 15, quiero regalarles dos más que para mí fueron extraordinariamente poderosas. La primera es disfrutar del arte de hacer nada. Eh, no hay internet, bueno, hay, pero no se usa. Llegas a lugares en donde no hay nada que hacer, solo hay, ¿no? Llegamos a sitios pueblos donde hay 200 o 300 habitantes y 4.000 camas para peregrinos. Y son pueblos en donde literalmente no hay nada que hacer y entonces requieres encontrar qué hacer, ¿no? El arte de hacer nada.
cuando paras en la mitad del camino a comer, cuando paras a descansar, pues paras a no hacer nada. Y, y en la, no sé, como en la cultura en que vivimos, en donde todo el tiempo estamos haciendo algo, realmente disfrutar de ese arte de no hacer nada es, es extraordinario. Así que quería regalarles este número 16, esta lección 16, disfrutar del arte de hacer nada. Y por supuesto, esta no es nueva, pero esta es para mí esta fue para mí una de las más vivenciales, porque yo me la paso la vida diciéndole a la gente, disfruta el camino, que en la meta no está la felicidad, disfruta el camino, que en la meta no está la felicidad. Pero este camino me trajo una lección adicional y es, disfruta el camino, alcanza la meta y luego sigue caminando, ¿no? El famoso ¿y ahora qué? Porque quizá la felicidad está más allá del camino. Eh, y esto lo que quiero compartir con ustedes es lo siguiente. Cuando a lo largo de los 100 kilómetros que caminamos, cuando estábamos caminando, teníamos una conversación de, uy, cuando lleguemos a Santiago esto va a ser apoteósico, cuando lleguemos a Santiago esto va a ser apoteósico. Yo me imaginaba, voy a arrodillarme, voy a llorar. Y llegamos a Santiago de Compostela y honestamente fue como anticlimático, ¿no? Fue como, ok, ya estamos aquí, nos tomamos las fotos, entramos. Yo pensé, no, cuando entre a la catedral va a ser, ¿no? Porque llegamos a la plaza, chévere, pero ajá. Y entonces, no, eso va a ser es cuando entre a la catedral y entramos a la catedral y nos tomamos las fotos y vimos por de lejos y luego hicimos la cola y lo abrazamos y realmente no hubo no sé, ese momento emocional, ese momento poderoso, ese momento que literalmente nos hiciera caer de rodillas y agradecer. Y entonces nos quedamos los dos como, bueno, lo hicimos. Ahora, como teníamos unos días adicionales, después de terminar el camino, decidimos conocer un poco de Portugal y, y un amigo nos ayudó como a cuadrar un itinerario para conocer Portugal, la costa y algunas ciudades. Y nos dijo, como van a estar cerca de Fátima, que es ahí cerquita, pues digamos en mitad de camino entre Oporto y Lisboa, pues paren en Fátima, porque ahí hay pues el, eh, el santuario de la Virgen de Fátima. Y en realidad, pues digamos que lo hicimos más por un interés turístico que cualquier otra cosa. Entonces llegamos a Fátima y ese día era domingo y había, no sé, 200.000 personas en la plaza. Eh, era, era, era el día de los motociclistas, entonces ese día en particular todos los motociclistas de Portugal, creo yo, estaban en la plaza bendiciendo sus cascos. Fue muy chévere porque mientras ellos estaban en la plaza, nosotros caminamos hacia el hotel y vimos unas motocicletas hermosas y yo dije, no, wow, pues qué chévere. Y llegamos al hotel y ya en la noche ya se habían ido todos, ya era domingo en la noche, me imagino que el lunes tenían todos que trabajar. Y entonces pues la ciudad quedó más o menos vacía, más o menos. Lo cierto es que esa noche nos dijeron, hay una ceremonia de la luz, una ceremonia de velas donde pues se prenden unas velas y sacan a la Virgen de Fátima en procesión. Y entonces esa noche fuimos con mi esposa a esa procesión, realmente sin esperar mucho. Y resulta que, y resulta que cuando llegamos al lugar donde está la cova de Iria, del Ira, perdón, se le apareció la Virgen a los pastores, nos sentamos aquí, está aquí en esta foto, nos sentamos, estaba la Virgen allá al fondo, nosotros con las velas. Y yo no sé qué es la energía de ese lugar, yo no sé, no tengo una explicación distinta de ahí pasó algo extraordinario. Pero los dos nos pusimos a llorar y nos embargó esta emoción, esta felicidad, esta alegría. Y realmente eso que habíamos pensado que iba a ocurrir en Santiago de Compostela, ocurrió en el santuario de la Virgen de Fátima. Sin ser ninguno de los dos muy devotos a la Virgen, sin ser realmente muy practicantes, vivimos los dos una experiencia extraordinaria
en esa plaza, en ese lugar, en Cova de Lira, en Fátima. Extraordinaria, una experiencia sublime con llanto y con una devoción. Vimos la devoción de otros hacia la Virgen y nos impresionó. Eh, y entonces esa, ¿no? esa sensación que pensamos que íbamos a vivir en Santiago de Compostela, la vimos más adelante en el camino, ¿no? Y por eso quería compartir para finalizar esta noche esta lección que para mí fue extraordinaria, ¿no? No solamente en la meta no está la felicidad, sino que, ¿no? El famoso disfruta el camino, sí, alcanza la meta también, pero luego sigue caminando, porque la felicidad quizás no está en la meta que te planteaste, pero si sigues caminando, es posible que llegues a otro lugar en donde realmente puedas encontrar la felicidad. De manera que esas son las 15 lecciones que en realidad fueron 17 que quería compartir con ustedes esta noche. De modo que pues agradezco su presencia aquí. Espero que esto les aporte algo y por supuesto si alguien quiere hacer algún comentario, pues ahora mismo está abierto el foro para sus opiniones o sus comentarios. Yo estoy encantada. Venía súper cansadísima del trabajo, no alcancé ni a tomarme un tinto y se me quitó el hambre, se me quitó el dolor de espalda. Estoy fascinada escuchándote, César, de verdad que entre más te conozco, más te escucho, más te veo, más me encantan tus experiencias, aprendo muchísimo, me fascinó de todas las charlas que te he escuchado, esta es una de las mejores. Qué experiencia tan maravillosa y uff, espectacular. Y que no la hayas querido compartir, fue lo mejor de lo mejor. Mil gracias, el Señor te bendiga, a tu esposa, a ti, que no solamente fueron ustedes a disfrutar esa experiencia, sino que la hayan querido llevar a otras personas, porque yo me vi en ese camino, me vi caminando, me vi cargando el morral, me vi llegando al hotel cansada, o sea, disfruté esa caminada con ustedes en esta horita. Qué experiencia tan maravillosa. Los felicito y les agradezco en el alma. Gracias, gracias. César, al Dime. igual que Estela, pues yo también viví toda la aventura contigo y me encantó. Fue hermoso. Em, y te quiero pues como contar algo porque yo soy consagrada a la Virgen. Yo sí amo mucho a la Virgen y me hiciste llorar cuando dijiste lo de la Virgen. Esa alegría y esa energía que tú dices que sentiste es la presencia de la Virgen, que es muy difícil pues no es difícil de experimentar, sino que muy poca gente la siente. Y recordé la historia de tu mamá que era tan devota de la Virgen, Sí, que ahí tú estuvo mi siempre mamá nos... todo el camino. Exacto. Entonces, lo que tengo para decirte es, ahí estaba tu mamá y te quiso llevar allá a que vivieras eso para que sintieras lo que ella sentía cuando oraba a la Virgen. Vale, gracias, Viviana. Juan Bueno, Carlos. con mucho gusto. César, muchas gracias. Me parece que es una experiencia increíble. Yo te cuento lo siguiente, yo he hecho el camino 10 veces, ¿sí? Oh, Es tal la pasión que yo tengo por el tema del camino que el primer camino lo hice en el año 2003. Yo tengo un problema de columna, tengo unas varillas en la columna, he sido caminante desde toda la vida, es decir, mi pasión ha sido el caminar. Y entonces he hecho 7 veces el camino francés, una vez el camino portugués, una vez el camino primitivo que lo hice este año, lo terminé en mayo, efectivamente desde Oviedo. Hice igualmente la conexión de Santiago, Muxía,
esto, y realmente es algo, a diferencia tuya, yo cada vez que he llegado de esos 10 caminos, yo sí lloro. Cuando yo veo el Botafumeiro, ¿sí? Sí, Y empiezo a oír el himno, realmente a mí se me salen las lágrimas. Después de chévere. 800 kilómetros, porque yo he hecho los 800 desde San Jean de Pied-de-Port, después de 800 kilómetros, cuando durante 30 días tú estás en función del camino, realmente es un tema que dice, Sí, Dios mío, ¿yo qué me estoy haciendo? imagino, me imagino, tiene que ser una 100 cosa kilómetros, extraordinaria. 100 kilómetros son realmente pocos, ¿sí? Yo te lo digo en ese sentido. Incluso el portugués desde Oporto es un camino corto, pero realmente igual animarlos a todos los que quieran y con todo el cariño, toda la información que se quiera, tengo mucha información, me encanta. Yo soy comunicador social de Laureana Medellín, pero actualmente trabajo como guía de turismo y esa es un poquito mi pasión también. Vale, Y vale la pena tener en cuenta que el Camino de Santiago existió la primera guía turística del mundo. En el Códice Calixtino está narrado dónde parar, dónde dormir, dónde comer, etcétera, etcétera, de una mm, forma muy jocosa, pues estamos hablando pues de la Edad Media, ¿sí? claro, Eso por una cosita. Otra, yo fui hospitalero también. Yo realmente el camino lo he hecho de forma muy agreste todas las veces porque a mí me gusta compartir en los hostales. Hay gente que no, hay gente que va a los hoteles, eso es muy válido. Yo soy del que cargo el morral, yo no mando la mochila en los servicios, conozco los servicios, indudablemente ayuda. Sin embargo, en el último, pero ya por un problema de apnea de sueño, tuve que mandar mi aparato de BiPAP en cada uno de los sitios para que no me despertaran por la noche por mis ronquidos. Y esa parte, pues dijéramos que es muy manejable. vale, Luego, dos cositas y con eso termino para no alargarlo y cuando quieran me pueden escribir y con mucho gusto también puedo dar como mis testimonios, información. El pasaporte que tú tienes se llama credencial, ¿sí? Esa credencial se van poniendo los sellos para que uno pueda estar en los siguientes sitios y que haya como un recorrido. Y al final te entregan la compostelana, que es a la usanza del siglo XIII. Es decir, sí, es en latín incluso que te la dan con tu nombre en latín. Pero también a veces hay gente que no sabe, que tú mismo lo comentabas ahorita, que están haciendo el camino por una persona en específico, bien muerta, bien viva, por la salud, etcétera, etcétera. Y normalmente hay que decirle a la persona que le hace a uno la compostelana, por favor, póngale en esta palabra en latín, es vicarie pro, que quiere decir en favor de tal persona. Entonces ellos le ponen vicarie interesante. pro, Pepito Pérez, fulanito de tal, etcétera, etcétera. Entonces eso vale la Vale, pena porque yo sí lo he hecho también en varias ocasiones con una intención de algo. Y termino vale, solo con una anécdota, si les parece cortica. Dentro de esos caminos, y eso a mí también me conmovió mucho, y es un poquito mi experiencia, en alguna ocasión uno se convierte en una especie de, ustedes que son coach o cosas así, psicólogo, y escucha uno muchas anécdotas y muchas personas le lloran a uno. Yo tuve esta experiencia, una persona en una comida normal me dijo, mire, yo estoy haciendo el camino porque mi amigo tenía cáncer y yo prometí que si mi amigo se mejoraba, yo hacía el camino por mi amigo, ¿sí? De ese tipo de cosas son las que uno se encuentra en el camino. mm, ¿Listo? vale, Juan Carlos. Hay una pregunta que me están haciendo, de pronto Juan Carlos me puede ayudar a contestarla y me preguntan cuál es la mejor época del año para realizar el camino. Yo tengo una respuesta y es la mejor época es cuando lo hagas. Pero no sé qué De piensas tú, Juan acuerdo, Carlos, pero que lo has mira, hecho no, tantas ya veces. esto. Y tú decías también el tema de los tiquetes, es indudable eso, es realmente muy cierto y muy verídico. Pero yo tengo esa otra respuesta también para eso. El camino comienza desde la casa de cada uno, cuando Mm, realmente uno decide hacerlo. Yo oí hablar del camino en el año 85 y mi primer camino lo hice en el año 2003. Pasaron imagínate, 20 años para poderlo hacer y imagínate. siempre, y leía y escuchaba y todo eso.
Para mí, la mejor época del camino es cuando no hay mucha gente para poder estar uno con uno mismo y que no sea época de invierno. Es decir, para mí la mejor época es entre abril y mayo y entre septiembre y octubre, que son épocas que Perfecto. no son tan calientes en España, ¿no? Porque este Sí. año realmente en el mes de junio estaba, y no sé cuándo lo hicieron ustedes, pero Ahorita estaba en septiembre, muy caliente. con todo y que fue en septiembre, estaba muy caliente, Y de hecho muy en caliente mayo yo no le pude dar el abrazo al apóstol como en otras ocasiones porque no lo tenían permitido por temas todavía de pandemia. de Entonces COVID. ya en septiembre se ve que lo abrieron. Sí, sí, estaba abierto, yo le di el abrazo. Listo, Juan Carlos, gracias. A ver, más preguntas. ¿Dónde empecé el camino? En Lugo. Yo lo empecé en Lugo, que digamos es por el camino primitivo, es el mínimo exigido para que te den la Compostela, que son 100 kilómetros. ¿Y por qué decidí hacerlo, hermano Santi? Porque, no sé, me llamó y como te digo, yo llevaba unos 5 años pensando, no, tal vez igual que Juan Carlos, unos 10 años pensando, algún día lo voy a hacer, algún día lo voy a hacer. Y como tengo aquí a mi Pepe Grillo, Cristina, que no me deja aplazar y que no me deja, empezamos a ahorrar y apenas hubo el dinero, compramos el pasaje y nos fuimos. Pero yo diría que es por eso, por, porque había que hacerlo, ¿no? Eh, eh, listo. Bueno, pues gracias a todos. No, no sé si alguien más tenga algún comentario, alguna pregunta. Yo les, antes de, Alberto, dale, dale, Beto. Eh, Gracias por compartir tu experiencia, César, y escuchando muy atentamente ahí a los demás, increíble lo del Señor, hoy nos venías a dar una cátedra y el Señor creo que nos la dio de toda la experiencia, excelente, y bueno, pues invita a realizarlo, ¿no? Yo creo para todos, yo no sabía de esto, yo no sabía de se lo comenté a mi hermano y él sí sabía, dice es en España, pero no sé exactamente, y ahorita tengo una mejor idea. Sin embargo, este, de todas las elecciones que nos diste hoy o que tú tuviste, creo que Ujú. es una analogía de cada, o al menos yo lo vi, una analogía del ser humano durante su camino de vida, porque yo lo que veía cuando te propones metas en un trabajo, igual parece ser lo mismo que estás diciendo, ya me cansé, algo estoy cargando, mejor no lo cargo, o cuando quieres sanar una relación, no, pues mejor que vengan ellos a mí, yo no, o sea, yo le vi una especie de analogía en muchos aspectos de la vida, puede ser de la mía o de cualquier ser humano, y gracias pues por lo menos tocar esos puntos que nuevamente uno vuelve a visualizar, ¿no? Gracias, César. Gracias a ustedes por estar aquí, Beto. Gracias. Y les iba a comentar que les quiero mandar el PowerPoint. De modo que si los que tengan mi WhatsApp me pueden escribir por WhatsApp, yo les mando el PowerPoint. Y si no tienes mi WhatsApp, escríbeme por Instagram y también les mando el PowerPoint para que lo tengan, para que tengan esas 16 lecciones, 17 lecciones. César, chévere, muchas Dímelo. gracias. Yo te puse ahí mi correo, yo no tengo tu WhatsApp, pero sí me parecería interesante. Te cuento una cosa, en el año 2022, ¿tú estás en dónde? ¿En Bogotá o en Medellín? En Pasto. No, yo vivo en Pasto. Pasto. Ok, bueno, en Bogotá, en el Cerro de Monserrate, que es un cerro muy emblemático, hay un mojón del Camino de Santiago. Se puso, el Ok. gobierno de Galicia está promoviendo el Camino de Santiago en América Latina y están los kilómetros, desde el Cerro de Monserrate como un lugar de peregrinación hasta Santiago de Compostela, son 7.674 kilómetros. Vea Entonces pues. te cuento ahí ese datico. Y la otra que Excelente. es interesante, que me parece a mí, es que la época de las peregrinaciones a Santiago de Compostela, siglo XII, siglo XIII, es también la época de las fundaciones de nuestras ciudades. Es por eso que muchas de nuestras ciudades tienen el nombre de Santiago.
Santiago de Cali, Santiago de Chile, Santiago de Cuba, Mm, Santiago en Bolivia, Santiago en México también creo que hay uno, pero es básicamente por eso, es decir, el Camino de Santiago en América es una continuación del Camino de Santiago en cuanto a sus fundaciones. Entonces, esa parte es interesante. Bogotá parece que pudo haber tenido en su fondo Santiago de Bogotá, y en la Catedral Primada de Bogotá hay una capilla dedicada a Santiago. perfecto. Y acá en Bueno, México, el Querétaro de Santiago. Querétaro Claro. de Santiago. sí, muy bien. Muy bien, gracias, gracias. ¿Alguien más que quiera compartir algo? Si no, los dejo de ir a dormir. Muy bien. Pues gracias, gracias a todos por haberme acompañado y espero que este ratico les haya dado algo de valor. Como siempre, pues seguimos en el camino, seguimos en el camino, seguimos caminando, ¿no? Y como dicen en el camino, buen camino a todos. Gracias por estos minutos. Ultrella Esusella. Ultreya. Ultrella, que quería decir Ultreya. arriba y más arriba. Vale, gracias. Chao, muchas Muy bien. gracias. Buenas noches. Gracias a todos. Muchísimas gracias a ti, César. Gracias. Noche. Feliz noche a Gracias, todos. César. Gracias. Buenas noches. Feliz noche a todos. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias.